Hola a todos, mi nombre es Laura Flanagan y soy escritora, lectora y soñadora. Y ya sabéis que en este canal encontraréis un montón de cosas relacionadas con la literatura. Así que no dudéis en suscribiros y darle a la campanita para que os avise siempre que haya nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo una actualización de mis últimas lecturas. En el mes de octubre empecé, como buena tradición, en este mes que siempre es más de leer misterio, terror, ciencia ficción y sobre todo también cositas relacionadas con Halloween. Leí la trilogía de Raquel Brune, Brujas y Nigromantes. Y bueno, os dejaré en la cajita de información aquí abajo el enlace para que podáis ver la reseña de estos 3 libros. Simplemente os diré que me encantaron, que no sabía lo que me iba a encontrar, tenía unas expectativas muy altas y la verdad que no me defraudó. Sí que es verdad que estos libros rompen un poco el esquema de historia oscura, gótica, que esté relacionada con el tema de brujas, porque esta es más de una temática de protagonistas no adolescentes, pero tienen alrededor de unos 20 años y está ambientada en Madrid, que fue uno de sus puntos fuertes, de los que más me llamó la atención. Se nota que la autora ha hecho un world building en el tema de la magia muy cuidado y que se va desarrollando poco a poco a lo largo de los 3 libros sin llegar a aburrirnos. Y además también entre los protagonistas que tenemos, uno de ellos es músico, por lo cual hay referencias constantes tanto a música como a series o películas de los años 80, 90 en general. Y fue otra de las cosas que también me gustó. Así que lo que es la ambientación, un 10. El siguiente libro que leí fue Navegantes, Atrapados en el tiempo de Pandora, de Manuel Sánchez. Fue uno de esos libros que me descargo por casualidad cuando me llama la portada o el argumento en Amazon y la verdad que me hizo descubrir a un autor nuevo y me gustó mucho. Es una trama que se desarrolla desde la antigua Roma hasta, diríamos, más allá del futuro, hasta una época futurista en la que hay una profecía por cumplir y hay 2 bandos, el del bien y el del mal, que luchan para que se cumpla o no se cumpla esta profecía. El siguiente libro que leí fue Navegantes, Atrapados en el tiempo de Pandora, de Manuel Sánchez. Fue uno de esos libros que me descargo por casualidad cuando me llama la portada o el argumento en Amazon y la verdad que me hizo descubrir a un autor nuevo y me gustó mucho. Es una trama que se desarrolla desde la antigua Roma hasta, diríamos, más allá del futuro, hasta una época futurista en la que hay una profecía por cumplir y hay 2 bandos, el del bien y el del mal, que luchan para que se cumpla o no se cumpla esta profecía. Aquí el autor se ha currado la ambientación, puesto que nos presenta varios marcos muy interesantes, como son, como os digo, la época romana, también la Alemania nazi o los años 80. Y luego ya nos encontramos también en el presente y en la época futurista, que esa me saca un poquito del lugar de la novela, pero no es porque esté mal planteada, sino porque, no sé, estoy acostumbrada a que normalmente estas novelas en las que nos encontramos, ya no sé si son personajes inmortales o seres que renacen una y otra vez, tengan como punto álgido o máximo nuestra época actual. Y aquí este libro me supuso un giro brutal y un cambio en mi percepción, porque fue más allá de eso y ya os digo que está muy bien planteada toda la novela, muy bien tejida, incluso los personajes, cada uno más o menos enseguida te pones del lado rápidamente del protagonista. Sí que hay un pequeño detalle en la historia que no me terminó de encajar, no sé si porque me debí de saltar algo en la lectura o porque no está bien explicado por el lector. Por eso no le llegué a dar un 5,5, pero fue uno de mis libros favoritos de estos meses. El siguiente libro que leí fue El lunes nos querrán, de Nayat El Hammi. Y este libro fue premio Nadal en el 2020, creo recordar. Vale, lo he comprobado y fue premio Nadal en el 2021. En este libro nos encontramos con 2 protagonistas marroquíes que tienen que luchar ya no solo viviendo en un país ajeno al suyo, en España, sino también, además de luchar contra la xenofobia, contra su propia familia y los cánones establecidos por ser mujer.
Reconozco que no es el tipo de libro que yo hubiera leído si lo hubiera tenido que elegir, pero este libro nos tocó en el club de lectura y estoy muy contenta de que saliera, puesto que me hizo ver la perspectiva de estas mujeres de otra manera, puesto que, claro, muchas veces solo conocemos un lado de la historia y en esta novela pues se nos narra como dos mujeres de 17 años comienzan estudiando, vamos viendo sus relaciones tanto familiares como personales con pareja y cómo muchas veces si quieren tener cierta libertad ya no solo financiera sino social, tienen a veces que, bueno, esto yo creo que ocurre también en mujeres que no son solamente marroquíes, sino españolas. Muchas veces si queremos tener libertad económica, tenemos que dejar de lado el querer ser madres para poder trabajar e ir ascendiendo en la jerarquía de la empresa o donde sea que estemos trabajando. Pues como os digo, aquí nos vamos a encontrar con ese machismo en el que los hombres recién llegados de Marruecos se encuentran con la libertad y están muy a favor de ella, sobre todo con sus mujeres, hasta que poco a poco comienzan a ir a la mezquita y ahí comienzan a centrarse cada vez más y más y más en la religión, hasta que llega un punto en el que sus mujeres, pues esa libertad que habían heredado de sus madres, de sus padres, pues vuelven de nuevo a perderla y a veces incluso a revivir épocas ya pasadas de sus abuelos o bisabuelos. También nos vamos a encontrar, como os digo, con choques culturales, puesto que, por ejemplo, gente como tú o como yo no vamos a entender que ellos se adapten a nuestra cultura, porque ellos tienen la suya propia. También se trata del tema del sexo, puesto que muchas veces por falta de información o de desconocimiento, pues vamos viendo lo que ellas saben, que es más bien poco, y cómo van teniendo ciertas experiencias en la vida. En resumen, este libro es una oda a la amistad y al amor y es también, a ver cómo decirlo sin evitar spoilers, está contado como en segunda persona, como que el narrador, que es la protagonista, una de ellas, le está hablando a la otra persona y le está diciendo cómo valora que haya estado con ella todo ese tiempo, apoyándola, luchándola, manteniéndose en el mismo camino. Y bueno, por supuesto, esta novela tiene momentos ciertamente duros, así que os recomiendo que si sois algo sensibles, no la leáis. La siguiente novela que elegí ya empezando el mes de noviembre fue, a ver, que tengo aquí la chuletita, Entre latidos y susurros de Amanda White. Se trata de una novela romántica, sin embargo, aunque es mi género favorito, tanto de lectura como de escritura, a la hora de leer el argumento yo me hice una idea equivocada de lo que era la historia y según fui leyendo vi que de lo que esperaba leer más no aparecía y se centraba más casi en otros parterres, en otros terrenos. Entonces decidí abandonar esta novela. La siguiente fue El vampiro de John Polidori y era por las lecturas que quería haber hecho en octubre y que tenía todavía un poquito rezagadas. Este es uno de los clásicos de la literatura que puede considerarse el origen del mito del vampiro realmente. Ya conocéis la historia, os haré un breve resumen de cómo surgió. Una noche de verano en 1814, creo recordar, 14 o 16, en el que en una villa suiza, en la villa Diodati, se reunieron 4 amigos. Uno era John Polidori, el autor de este relato, otro era Mary Shelley, otro su marido y el otro era Lord Byron. Y juntos los 4 en una noche de tormenta se apostaron a realizar un relato de terror, pero solamente 2 de ellos lo llegaron a cumplir. Uno, John Polidori, con el relato que os digo del vampiro, y el otro, Mary Shelley, con Frankenstein. A este relato solamente le di un 3 sobre 5, y es que no sé si decir que ha envejecido mal o que simplemente
durante 3 siglos la mentalidad y la forma de ser de la gente ha cambiado mucho, puesto que en aquella época la gente era muy impresionable y ahora mismo en la época actual, que ya hemos visto un montón de películas, leído un montón de libros y también escuchado muchos podcasts, ya nada nos asusta y la mayoría de historias de terror que nos encontramos son sobre todo de sustos. Es de agradecer que al principio de este relato se nos cuente una mini biografía del autor en la que vamos a conocer la relación que tuvo con su paciente, Lord Byron. Y será gracias a eso que cuando leamos el relato nos demos cuenta de que el protagonista, Lord Ruthven, ese vampiro sangriento y malvado, está basado en la personalidad oscura y viciosa de Lord Byron. El autor profundiza en cómo el vampiro se desenvuelve en la sociedad, en todas las víctimas que va dejando a su paso, sin preocuparse por su respetabilidad y su honor, y eso sí, aprovechándose del honor de la gente que le rodea, sabiendo que esto era lo único de valor que tenían. Del siguiente libro os hice un vídeo especial hace poquito en el canal, leyendo poco a poco el libro y comentando según lo iba leyendo lo que me iba pareciendo, y no es otro que Al otro lado del velo de Luis Miguel Sánchez Tostado. Sí que os diré que se trata de un thriller en el que salen 2 personajes que existieron en la realidad como Houdini y Doyle, y en el que vamos a ver una excelente ambientación por parte del autor y en el que nos va a ir contando poco a poco cómo estos 2 personajes se hicieron un hueco en la época en la que les tocó vivir. Además de eso, cómo se conocieron y cómo poco a poco llegaron a ser enemigos acérrimos, pero eso no impidió que con la muerte de Houdini, Doyle decidiera investigar sobre ello. Y es aquí donde nos vamos a encontrar las famosas deducciones de Sherlock Holmes en boca de su autor. Este libro me hizo disfrutar mucho, ya no solo por las pistas que se iban dando poquito a poco para ir siguiendo al detalle la investigación, sino también, como os digo, por la ambientación, que fue muy cuidada por parte del autor. Y aquí nos ubicamos en los años 20 y vamos conociendo de la mano del tanto el marco histórico como el social, y nos vamos a encontrar con diferencias y contradicciones entre iglesia y ciencia, pero además, a mayores, también el espiritismo. La siguiente novela que leí fue Mariposas en la nieve de Lola Beccaria y fue para el club de lectura. Tengo que reconocer que no sé si es que estaba estancada en un bloqueo lector o que las primeras páginas del libro no me terminaron de convencer. Bueno, primeras pongamos unas 30-40 páginas, que finalmente decidí dejar el libro de lado y me atreví a ir al club de lectura sin haberlo leído. Estuve escuchando las opiniones del resto de compañeros y la verdad que terminé al final muy frustrada porque sentí que le tenía que haber dado un pequeño impulso a la novela y que tal vez en ese momento me hubiera convencido y hubiera terminado leyéndolo por completo. Sí que es verdad que no he tenido opción de poder ampliar el plazo para poder leer el libro, que lo he buscado en la biblioteca, no lo tienen, en la biblioteca digital de Biblio tampoco, y he dicho, bueno, pues es cuestión del destino, ya lo leeré en otro momento. Y por último, los 2 últimos libros que me leí en el mes de noviembre fueron El plan de Luzbel y El secreto de Luzbel, del autor Víctor Herrero. ¿Qué es lo que ocurre con estos 2 libros? Pues que de hecho yo los leí pensando que eran una biología, por lo que salí un poco escaldada. En la primera novela, de hecho, me gustó mucho más que la segunda, porque la segunda me topé con un final abierto, como ocurre en la primera, aunque tiene algunas partes de la trama atadas, no están todas ellas para permitir que haya una continuación. Y aunque no lo pone explícitamente en ninguno de los 2 libros, sí que lo pone en los comentarios de la gente que hay una tercera parte, por lo que alguien ha podido hablar con el escritor o leerlo en alguna parte y saber que es así, que se trata de una trilogía. Pues estos 2 libros ya llevaban tiempo en mis estanterías digitales desde que los pusiera el autor de forma gratuita en la plataforma de Kindle Amazon. Y tanto fue como me llamó la atención los libros en cuestión, que decidí ponerme por fin con ellos, puesto que ya llevaban mucho tiempo y la verdad que el argumento tenía muy buena pinta. Además, según lo fui leyendo, me traía ecos tanto de El nombre de la rosa
como de los renglones torcidos de Dios por diferentes motivos. En un principio quería haber hecho un vídeo solamente con la reseña de estos dos libros, pero luego pensé que se me iba a hacer muy corto el vídeo y al final decidí incluirlo en este otro de resumen de lecturas. Los dos libros transcurren dentro de un monasterio, el de Santa María de la Vid, en Soria, Castilla y León. Algo que me gustó muchísimo porque estoy acostumbrada mucho a leer sobre historias que ocurren en lugares diferentes de España. Y aquí, como os digo, se ubica en un monasterio y empieza a haber una serie de asesinatos, por lo que rápidamente mi cabeza se fue al libro del Nombre de la Rosa, de Humberto Eco. Y aquí, entre uno y otro libro, transcurren unos 14 años. El primero se ubica en el año 99 y aquí vamos a ver mucha ambientación sobre el efecto 2000. Y el siguiente libro se ubica en el 2013, con los mismos personajes y con otros nuevos a mayores. En el primero nos vamos a encontrar con que cerca del monasterio ha habido una serie de ritos satánicos realizados con gallinas, otro tipo de animales, que ha habido robos en el propio monasterio. Todo esto poco antes del asesinato en cuestión. Sí que es verdad que nos encontramos con una investigación policial un tanto deficiente y con que los protagonistas serán quienes realicen la mayor parte de la investigación. Ángel es un turista que ha decidido trasladarse por unos días al monasterio para desconectar de su vida reciente, puesto que él es un ex jesuita y ha estado hasta hace poco en una relación de pareja con otro hombre. Y decide, pues eso, tomarse unos días de calma, pensar sobre su futuro, qué va a hacer en ese momento. Y además nos encontramos con que muy cerquita, en las instalaciones deportivas del monasterio, hay ubicado un campamento juvenil y en el que una de las monitoras, Vanessa, es la sobrina del prior, Iván. Y estos dos personajes, tanto Ángel como Vanessa, irán investigando poco a poco, tanto en el terreno como en el pueblo, hablando con los habitantes, haciendo preguntas y poniéndose al día sobre las relaciones que tenía el fallecido, e irán descubriendo poco a poco que tanto los ritos satánicos como los robos acontecidos antes del asesinato tienen mucho que ver con este. Por supuesto, en este libro, como ya os podéis imaginar, nos vamos a encontrar temas como el satanismo, las conspiraciones, los secretos del Vaticano, haciendo de la historia una muy adictiva que también, por supuesto, me recordó inevitablemente a Ángeles y Demonios con Robert Landon. La novela no revela quién es el asesino hasta casi el final, y aunque yo tuve mis teorías, no acerté, lo cual dice mucho de la historia. Además, esta novela está catalogada como de género policíaco, pero yo me atrevería a ir más allá y catalogarla como de suspense psicológico. En el segundo libro se mantienen esos temas que os he comentado, como son el satanismo, los secretos del Vaticano, las conspiraciones, pero además nos mete un tema nuevo y son las logias secretas. Aquí nos encontramos con una pequeña historia de amor y con secretos entre sus personajes. La historia está llena de giros, por lo que aconsejo leer esta historia detenidamente para no perderse. Y sí, el único y pequeño inconveniente que le vi fue ese final que no me terminó de convencer y que arruinó las expectativas tan altas que tenía con la historia, puesto que, como os digo, la trama no queda completamente cerrada y lo deja todo en el aire para que continúe en una tercera novela. Y bueno, hasta aquí el resumen de lecturas de los meses de octubre y noviembre. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya llamado la atención a algún libro o algún autor. Y bueno, que me dejéis en comentarios, hablando de las lecturas de octubre, pues ¿cuál es ese personaje que os gusta leer en Halloween? Sobre vampiros, sobre brujas, sobre ángeles, sobre demonios. Mis favoritos sobre todo son de vampiros y de brujas. Os leo en comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo. Adiós.